En el año 1581, los ocultistas John Dee y Edward Kelly afirmaron haber recibido comunicaciones procedentes de ángeles en las que estos le habían revelado los fundamentos de un lenguaje con el que comunicarse con el otro lado. Este lenguaje angélico disponía de sus propios alfabeto, gramática y sintaxis, que más adelante fueron publicados en revistas. La nueva lengua fue denominada enoquiano, y su nombre proviene de la afirmación de John Dee de que el patriarca bíblico Enoc había sido el último humano en conocer este lenguaje. El Dr. John Dee fue un ocultista, matemático, astrónomo y astrólogo que vivió en el barrio de Mortlake en el oeste de Londres durante la mayor parte de su vida. Era un hombre cultivado que estudió en el Instituto John College de Cambridge y fue con el tiempo aceptado en círculos de poder relacionados con la élite dominante. Ejerció de consejero científico y confidente de la reina Isabel I. Se le asocia con la expresión Imperio Británico, que se dice fue acuñada por él mismo. Durante su edad más temprana, Dee demostró poco interés por lo sobrenatural. Más adelante se desilusionó con la ciencia y empezó a experimentar con lo oculto. Dee buscaba descubrir el conocimiento espiritual perdido y recuperar la sabiduría que creía oculta en los libros de la antigüedad. Entre estos libros se encontraba el entonces legendario libro de Enoc, que Dee concebía como el libro que describiría el sistema mágico empleado por el patriarca bíblico Enoc. El término enoquiano proviene del personaje bíblico Enoc, a quien se consideraba fuente de ocultos conocimientos místicos y a quien, según la leyenda, Dios subió a los cielos en vida. De acuerdo con el Génesis, caminaba con Dios, y en Hebreos se afirma que fue arrebatado de esta vida a fin de que no experimentara la muerte. De 1581 a 1585, Dee empezó a desarrollar una larga serie de actividades de tipo mágico. En 1581, a la edad de 54 años, Dee escribió en su diario personal que Dios había enviado ángeles bondadosos a comunicarse directamente con la humanidad. Para el año 1582 ya estaba colaborando con su colega Edward Kelly, ocultista y vidente, a fin de comunicarse con estos ángeles. Cientos de conversaciones con numerosos espíritus fueron registradas, entre ellas muchas en las que se revelaba lo que decían ser un lenguaje angélico llamado enoquiano, compuesto de palabras no inglesas. El alfabeto enoquiano fue comunicado al Dr. John Dee y Edward Kelly durante sesiones adivinatorias, en las que recibieron numerosos textos y tablas revelados por los ángeles. La adivinación es un método empleado por videntes, magos y brujos para predecir el futuro, que incluye técnicas como mirar fijamente a una superficie reflectante para así recibir mensajes del otro lado. Está documentado que Dee y Kelly usaban ciertos objetos, como un espejo de obsidiana negra y una bola de cristal, para experimentar estas visiones. Dee ejercía de orador, dirigiendo sus plegarias a Dios y a los arcángeles durante sesiones que duraban entre 15 minutos y una hora. Colocaban sobre la mesa una piedra adivinatoria y los ángeles eran invocados para que se manifestaran. Dee y Kelly observaban atentamente la piedra y tomaban nota de todo aquello que veían y oían. Los ángeles les explicaron que la magia otorgaría poderes sobrehumanos a sus practicantes, cambiaría la estructura política de Europa y anunciaría la llegada del apocalipsis. Dee creía que lo que estaba haciendo beneficiaría a la posteridad, así que transcribió toda la información recibida en una serie de manuscritos y libros que incluían ejercicios prácticos. Jamás describió el lenguaje utilizado a lo largo de las sesiones como enoquiano, prefiriendo llamarlo angélico, el habla celestial, el primer lenguaje de Jesucristo, y prácticamente adánico,
ya que aseguraba que había sido utilizado por Adán en el jardín del Edén para dar nombre a todas las criaturas de Dios. Hay dos versiones diferentes del alfabeto enoquiano, siendo las letras de uno de ellos ligeramente diferentes a las de la otra. La primera versión la encontramos en un manuscrito de Dee, los primeros 5 libros de los misterios, Books of Mysteries, y la segunda, la más aceptada, está en el Liber Logat, versión manuscrita del propio Kelly. Se escribe de derecha a izquierda y puede incluir acentos. Algunas letras enoquianas tienen equivalentes en las letras inglesas y una pronunciación similar, pero muchas de ellas se pronuncian de forma diferente. El alfabeto se usa en la práctica de magia enoquiana sobre claves angélicas y enoquianas. Llegó hasta nosotros por medio de Edward Kelly en 1584 en Cracovia, Polonia. Ese año escribió en su diario una serie de 19 encantamientos mágicos. Las claves comprenden 48 versos poéticos y se corresponden con diversas funciones dentro del sistema de magia enoquiano. El gráfico que ven a continuación muestra las letras originales del alfabeto enoquiano con su transcripción en inglés moderno basado en los escritos de John Dee en inglés antiguo. Debido a la pérdida de algunas partes de los manuscritos originales de John Dee, han sugerido interpretaciones diversas en relación con el significado, validez y autenticidad del lenguaje enoquiano. Algunos magos aseguran que es el lenguaje más antiguo del mundo, habiendo precedido a todos los demás lenguajes humanos. En algunos círculos se considera uno de los tipos de magia más poderosas y un método para entrar en contacto con otras dimensiones. Sus detractores, sin embargo, señalan que la sintaxis del enoquiano se asemeja notablemente a la del inglés, la lengua nativa de Dee y Kelly. Entre estas semejanzas podemos citar la palabra Luciptias, que significa brillo y que guarda relación o conexión con Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz. Londo, la palabra enoquiana para reino, puede representar simplemente la conexión de Dee con su real protectora, la reina de Inglaterra. Análisis informáticos también han demostrado una similitud gramatical con el inglés. Los textos del Liber Logat muestran rasgos fonéticos que no aparecen en los lenguajes naturales. Estos rasgos se asocian a menudo con la glosolalia o don de lenguas. Los ocultistas modernos consideran difícil de reconstruir el sistema enoquiano, aunque se han realizado progresos estudiando los manuscritos originales hallados en la biblioteca de Sir Hans Sloane. A partir de estos estudios, diversos grupos y autores han creado un efectivo sistema de magia. El lenguaje enoquiano fue recuperado y popularizado por ocultistas como los miembros de la hermética orden de la Aurora Dorada, Golden Dawn, Aleister Crowley, Israel Regardie y Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán. Muchos satanistas han llegado a incluir claves enoquianas en sus rituales y algunos de ellos hasta han adoptado el lenguaje entero para su uso. El lenguaje enoquiano fue también estudiado por el ingeniero espacial Jack Parson, miembro de la OTO, Ordo Templi Orientis. En 1994, las letras enoquianas se utilizaron como glifos para activar una puerta dimensional en la película Stargate, un año antes de que el programa Stargate de visión remota se hiciera público. Otro aspecto de la magia enoquiana es el ajedrez enoquiano. Es al mismo tiempo un juego y una herramienta de adivinación procedente de los escritos originales de John Dee. Es un complejo sistema que requiere sólidos fundamentos en el estudio de la cábala, geomancia, tarot, alquimia y astrología.
Muchos de los objetos utilizados por Dee y Kelly pueden contemplarse hoy en día en el British Museum de Londres, en Inglaterra. Para sorpresa de muchos, estos artilugios de magia son bastante comunes en los estratos sociales más altos del planeta. No es algo que salga en los noticieros ni nada por el estilo. Los verdaderos portadores de la verdad y el poder siempre fueron asociados a este tipo de cosas: sesiones ocultistas, libros prohibidos, la Iglesia Católica, las cuestiones paranormales, la alquimia y otras cuestiones que, ante la vista de los comunes, solo son sacados de la ciencia ficción o de la imaginación de Hollywood. Verán, nada está más cerca de la realidad que estas cuestiones. Todos estos actos oscuros, digámosles de alguna forma, son parte de los máximos exponentes del poder. Las organizaciones secretas son de hecho los verdaderos ejecutores de las disposiciones sociales del mundo. Suena bastante loco, pero es así. Todo lo que pasa en el mundo es orquestado por la élite Illuminati, y los medios masivos de comunicación, las escuelas, los colegios, universidades, libros y redes son sus herramientas para guiarte. No sabemos qué es lo que quieren, pero estamos seguros de que contarnos la verdad del mundo no está entre sus prioridades. Todo está a disposición de ellos. Todo: la salud, los militares, la educación, las religiones, la prensa, los gobiernos. No hay nada que se les escape. El dinero no es y nunca será lo que buscan. El dinero solo es un sistema de control. A ellos les importa otra cosa: poder, conocimiento, vida eterna. Cosas así son las que los mueven, y no están para compartir sus logros con la población. Nosotros solo somos una especie de maquinaria que mantiene al mundo funcionando. La mayoría hacemos las mismas cosas. Nacemos, crecemos, estudiamos, trabajamos, nos retiramos y morimos. Un porcentaje diminuto conoce algo más que su país o su continente. Estamos encerrados y todos los factores que ellos, los de la élite, manejan, fortalece ese encierro, y lastimosamente la gran mayoría es borrego. Nació así y morirá así. Es un destino cruel, pero la mayoría no lo sabe. En fin, libros y cuestiones como estas hay montones, y más aún en la antigüedad. El libro de los muertos egipcios, la Biblia de Satán, el manuscrito de Voynich, el libro de Enoch, cuentan otra realidad. Lo oculto suele tener más realidad que la propia realidad, valga la redundancia. No hay que encerrarse solo a lo que conocemos, vemos y tocamos. Hay que animarse a investigar más sobre otras cosas. Así nos vamos y nos iremos despertando de la Matrix, que no es otra cosa que el sistema global creado para esclavizarnos. ¿Qué opinas al respecto? Pon lo que piensas en los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.